Vamos a comenzar la sesión mensual del Servicio de Dermatología del Hospital Ángeles del Pedregal. El día de hoy vamos a hablar sobre fotoprotección y la prevención del cáncer de piel. Tenemos a una invitada también del sur, de otro hospital, la doctora Verónica Fonte, quien está en el GEA González y en Médica Sur. Ah, ¿Y no? Ah, en la Torre Médica, claro. ok, ok. Y bueno, pues eh, muchas gracias por estar aquí, por los que se conectaron y vamos a empezar. Gracias, Vero. Gracias por invitarme. No te acerques que estoy infectocontagiosa. Buenos días. Yo soy Verónica Fonte y básicamente me dedico al cáncer de piel en el GEA González. Estoy ahí en el departamento de cirugía y entonces les voy a hablar un poquito, pues, de todo, ¿no? De cosas que evidentemente ya saben y de cosas que alguna vez supimos y luego se nos olvidó y de datos curiosos que me encontré por ahí, lo que se me fue ocurriendo. Entonces, todos ya sabemos que en las últimas décadas ha aumentado la incidencia y la prevalencia del cáncer de piel y en los últimos años, según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada tres cánceres es de piel. Según esta asociación de global, hicieron un estudio en el 2021 para ver la tendencia del cáncer de piel en los últimos, del 1990 al 2017 y estudiaron 19 países. Este organismo mide anualmente la salud poblacional en el mundo. Y lo que se dieron cuenta, bueno, midieron además este índice que se llama DALI, que son los años de vida perdidos por una mortalidad prematura, y también el índice sociodemográfico, pues para ver el desarrollo del país y su riesgo en la salud. Y entonces lo que encontraron es que hablando de cáncer queratinocítico, en el DALI hubo un aumento en el este y en el sureste de Asia y en Oceanía, y que en el 2005 sobrepasó el promedio global el cáncer queratinocítico. Y en cuanto a melanoma, se dieron cuenta que aumentó 2 a 4 veces más en Europa Central y del Este, en Asia Central y en países en desarrollo en estos, pues, años, ¿no? Y lo que vieron es que, aunque uno ve y dice, bueno, la prevalencia global aumentó del 0.01 al 0.03, parece que no es mucho, pero ya extrapolando al número de personas que vemos en el mundo, pues es una cantidad enorme, ¿no? Y el melanoma es de 0.2 a 0.3. Y el DALI global, si se fijan, carcinoma queratinocítico, pues aumentó del 0.4 al 0.7 y en el melanoma del 0.2 al 0.3. Y eso, pues como que uno dice, ¿y pues qué? ¿No? Pero bueno, yo que no le sé mucho a la estadística, pero a esta tablita es muy representativa. Entonces, estos son la incidencia global en el 2017, ¿no? Entonces, el carcinoma vasocelular aumentó un 77% en estos años que están del 97 al 17. El melanoma aumentó un 161%, así como que ahí le llega a uno más duro la información, ¿no? Lo siente así más pesadita. Y en el carcinoma espinocelular, hasta un 300%. Y esto, pues, ¿qué importancia tiene? Dentro de muchos factores, además de la vida de las propias personas, todo lo que sufre, pues como en este mundo y los que hacen los artículos que son básicamente los estadounidenses, lo que les importa son los costos. Pues tiene un costo, hace ya 13 años, tenía un costo de 9 millones de dólares anuales el tratamiento de cáncer queratinocítico, ¿no? Y en cuanto a melanoma, se reportaron en el 2021 130,000 casos nuevos por año, lo que implica un aumento de 4 a 6% de la incidencia anual en gente blanca de países de Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Europa. Y ya sabemos que aunque ocupa solamente el 2% de cáncer de piel, pues es el responsable del 80% de las muertes. Y entonces también ya sabemos que las radiaciones ultravioletas son el factor más importante en el desarrollo de cáncer de piel. Y este aumento que vemos del 300%, a diferencia de los otros en el en el carcinoma epidermoide, a diferencia del vasocelular y el melanoma, pues tiene también que ver con otros factores como la inmunosupresión, porque ahora tenemos muchos más pacientes con trasplantes, pacientes con VIH, neoplasias hematológicas y pues por exposición a aceites minerales
por todas las cuestiones de trabajo. Y vamos a hacer un pequeño repaso sobre todas estas rayos. Entonces, el sol pues produce los rayos ultravioleta, la luz visible y la luz, los rayos infrarrojos. Y estos pues llegan a la Tierra, ¿no? Los rayos ultravioleta llegan solamente el 5% de los que llegan, pero llega en la piel los UVB hasta la epidermis y la parte superficial de la dermis y produce quemaduras, inflamación, hiperpigmentación y lo que a mí más me importa, pues la fotocarcinogénesis, ¿no? Y los rayos ultravioleta, que llegan mucho más a la Tierra, los VA2 pues tienen efectos similares a las UVB y los VA1 pues son los que a la mayoría de la gente le importan, a mí también, pero como paciente, no como doctora, el fotoenvejecimiento, ¿no? Entonces, para fines prácticos, el nitrógeno y el oxígeno dispersan los rayos ultravioleta y el ozono los absorbe y no los deja pasar a la Tierra. Afortunadamente, absorbe el 100% de los rayos ultravioleta C, porque si no ya estaríamos muertos todos, y absorbe el 90% de los B, pero prácticamente no hace nada con los B ni con la luz visible. Entonces, el ozono ya sabemos que se encuentra en cantidades ínfimas en la estratosfera, pero y que su concentración es fluctuante y que está más delgada en el ecuador. Pero fíjense cómo la naturaleza es sabia y es más gruesa en verano y en otoño, pero lo que disminuye su producción o su concentración son cuando hay actividad solar intensa, que luego nos dicen tormenta solar, quién sabe qué, ahí disminuye mucho y entonces tenemos más rayos ultravioleta, las erupciones volcánicas y la contaminación, ¿no? Y en 1980 hubo una depresión de más del 50% de la capa de ozono. Y entonces cuando ya hay muchos métodos para medirla y se vio que cuando esto llega por debajo de estas unidades específicas de ozono, hay una disminución crítica. Entonces una doctora, una dermatóloga chilena, en el 2006 hizo un estudio sobre el factor de amplificación de la radiación, o sea que mientras más rayos ultravioleta había, porque había disminución del ozono, había más cáncer queratinocítico. Y entonces hizo una serie de cosas matemáticas y de estadística que yo no entiendo, pero que finalmente el artículo decía que por cada disminución de 1% de ozono, encontraron que aumenta el 1 a 2% de las radiaciones ultravioleta y que esto clínicamente se reflejó en el aumento de entre 3 y el 4,6% de carcinoma espinocelular y el 0,7 al 2,7 de carcinoma vasocelular. Por eso es importante, pues, tratar de contaminar menos el planeta y tener un poquito más de capas de ozono, ¿no? Bueno, esto todos ya sabemos que mientras más arriba está uno, pues hay menos ozono y más rayos ultravioleta, ¿no? Y que también la latitud, pues, también influye. Y que, bueno, ya sabemos también a las horas a las que hay más radiación, rayos UVB, ¿no? Rayos UVA más o menos son constantes, pero los UVB son más fuertes a las 10, de 10 a 12, a 2, por eso le decimos a la gente que ahí no, ¿no? Y también, bueno, pues las nubes disminuyen todas, la radiación ultravioleta, la luz visible y todo dependiendo, pero nada cubre al 100%, igual que los contaminantes. Y ahora también hay que pensar, porque yo cuando empecé derma, pues como que no te fijas tanto en pues lo que refleja, ¿no? De la luz. Y entonces yo tenía pacientes que tenían, por ejemplo, melasma y me decían, es que sí me cuidé y me puse sombrero, pero igual estoy manchada. Pues sí, porque si estás te llega de abajo el reflejo, ¿no? Uno tendría que andar como hamburguesa, como uno aquí, un sombrero abajo y otro sombrero arriba, no sé. Pero el caso es que sabiendo eso, pues uno ya no regaña a nadie y dice, pues sí, es normal, ponte más protector, ¿no? Y bueno, los efectos agudos de la radiación ultravioleta, pues ya los conocemos, ¿no? Son eritema, pigmentación, bronceado, que eso es lo que mucha gente quiere y no siempre se logra, ¿no? La hiperplasia epidérmica, que es una cosa adaptativa para tratar de limitar el daño de los rayos ultravioleta en la piel, ¿no? La producción de radicales libres de oxígeno y bueno, algo que sí es muy importante, que es la vitamina D, que ahora estamos como que
yo siento que mucha gente sobreexagera en la protección solar y entonces tenemos una deficiencia de vitamina D muy importante. Y los efectos a largo plazo, bueno, son el fotoenvejecimiento, ¿no? Sobre todo por los rayos ultravioleta, ¿no? Que producen las arrugas, eso, pero lo más importante es que producen inmunosupresión, que esto es muy importante porque la inmunosupresión disminuye la migración de las células de Langerhans, hay disminución del aumento de los T supresores y altera el perfil de las citocinas, y esto tiene mucho que ver con la fotocarcinogénesis, además, que produce mutaciones directas sobre el ADN de la célula. Entonces vamos a hablar un poquito de fotocarcinogénesis, pero no así muy elevado, ¿eh? Entonces, todos los procesos de carcinogénesis, toda la carcinogénesis es un proceso que lleva varias etapas, que son estas, y que va a derivar finalmente de una serie de alteraciones genéticas que se van dando hasta que llegamos a tener un cáncer. Y casi siempre estas alteraciones son adquiridas, ¿no? En este caso, el promotor es el sol, es decir, no nacemos con esa propensión, sino que aquí el sol es el que está promoviendo. Entonces, primero hay un primer cambio genético, y si no hay una reparación celular y hay otro cambio genético, pues tenemos una célula displásica y finalmente un cáncer, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan del ciclo celular, pero el ciclo celular, entre una mitosis y otra, hay esto que se llama la interfase, y la interfase es como cuando se empieza a preparar la célula para producir todo y dividirse en dos. Entonces, en la interfase, en la parte en la que existe la síntesis de las macromoléculas para formar una nueva célula, al final de esta fase es donde se arma todo el merequetengue. Si no tenemos algo que funcione, los supresores tumorales, como por ejemplo el P53, que es el que se encarga de detener el ciclo celular para que ahí se reparen las células, pues la célula sigue con los defectos, y entonces cuando se replica el ADN, pues se replica chueco, ¿no? Y luego, pues ya cuando se divide en una nueva célula, pues ya viene con el defecto de fábrica. Entonces, la función, como ya les enseñaba, de P53, que es un supresor tumoral, bueno, pues los rayos ultravioleta producen daño al ADN. Entonces, cuando hay un daño al ADN, hay un aumento en P53, que dice aquí ya está pasando algo que no me gusta, no debe. Entonces, hay un aumento en P53 que lo que hace es bloquear a este nivel la transición del ciclo celular de G1 a S, lo bloquea porque inactiva y entonces como se bloquea la transición, pues si no está muy dañada la célula, se repara el ADN y ya pasa la célula a la fase S, o si ya de plano el daño es muy grave, pues lo que va a haber es una apoptosis. Pero si hay daño a P53, que el sol también daña a P53 y lo puede mutar, pues esto que les había mencionado no sucede, y entonces no hay reparación del ADN y tampoco hay apoptosis, y entonces lo que tenemos es pues, células defectuosas que se van. Si esto sigue sucediendo y sucediendo y sucediendo, pues va a haber más recambios celulares con más mutaciones y más de todo hasta que lleguemos a tener un cáncer. Y mientras más veces eso suceda, o mientras las células están menos diferenciadas de la célula que le dio origen, y entonces pues son cánceres mucho más agresivos, ¿no? Lo podemos ver en el carcinoma epidermoide, por ejemplo, que no es lo mismo que te digan carcinoma epidermoide bien diferenciado, que sabes que no es tan maligno, a cuando te dicen carcinoma epidermoide mal diferenciado, que ya sabes que le va a ir peor porque pues tiene muchas más mutaciones. Entonces, un repasito, ¿no? Tenemos a los supresores tumorales, que son los que se encargan de inhibir la progresión del ciclo celular y la proliferación celular para que se pueda reparar el ADN. Y luego tenemos los protooncogenes, tan famosos RAS y RAF, que cuando se alteran, estimulan la proliferación y la supervivencia celular y activan los oncogenes que superan los mecanismos reguladores de la célula cuando se está de reparación de la célula, y pues ya pues, se arma ahí la fiesta del cáncer, ¿no? Entonces, para fines prácticos, los rayos ultravioleta van a producir daño directo al ADN, y esto va a dar mutagénesis, y además va a haber mutación de P53, inhibición de las células de Langerhans, lo que va a haber disminución de la defensa inmunitaria, y estas dos cosas juntas pues van a producir un aumento en los cánceres queratinocíticos.
Y ya sabemos que el sol produce alteraciones específicas en el ADN de la célula que van a formar dímeros de pirimidina, ¿no? Y entonces, ya hablando de la carcinogénesis y el campo de cancerización actínica, o sea, eso que les enseñé de cáncer, de carcinogénesis en la piel, bueno, pues ya sabemos que el promotor es los rayos ultravioleta que inducen la iniciación de la displasia y los queratinocitos, y entonces aquí tenemos ya el primer cambio, luego hay otro, y las queratosis actínicas representan un estado de displasia continua del queratinocito y que si sigue, pues ya se puede convertir en un carcinoma espinocelular. Por eso es importante tratar las queratosis actínicas. Entonces, y esto, pues primero empieza con unas cuantas celulitas que luego se siguen transformando y ya nos dan cosas más, células displásicas, y luego pues aparece un cancercito, que esto es lo que nosotros vemos clínicamente, ¿no? Aquí tenemos varias, queratosis actínicas, pero por ejemplo acá, este ya era un carcinoma epidermoide, ¿no? Entonces, y el campo de cancerización, pues es todo esto, ¿no? Que estamos viendo. Entonces, cuando vemos más de 5 lesiones en un área, pues conviene más tratar todo el campo de cancerización que darles, por ejemplo, crío o algo así a las lesiones, porque sabemos que todas las otras células, aunque visualmente al microscopio no las vean distintas, ya tienen cambios en el ADN o pueden tenerlos, entonces es mejor darles pues un tratamiento de campo que ahora ya hay varios, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el cáncer de piel? Pues lo primero es estar educados y evitar el sol o la radiación ultravioleta, ¿no? O sea, lo digo por las cámaras de bronceado, que no todo es el sol. Y yo desde lo primero que les digo a mis pacientes es, sí, muy bien que usen protector solar, pero no olviden todas las otras medidas. O sea, sí, por favor, pues no se asoleen, ¿no? Entonces, si tú estás, un arbolito, por ejemplo, puede, bien tupidito, te puede dar hasta 50 factor de protección solar 50, ¿no? Si usas lentes, sombreros, ropa adecuada, ¿a qué me refiero con ropa adecuada? Ya se sabe que la ropa gruesa y apretada y desgraciadamente de tejidos que no son naturales, sintéticos, protege mucho más que la ropa clarita, delgadita, etcétera, ¿no? La ropa mojada protege mucho menos que la ropa seca, ¿no? Y ya, bueno, como ya habíamos visto que el sol está que las rayos ultravioleta B son más duros en estas horas, pues hay que tratar de evitarlo. Hay que usar un protector solar que puede estar de 15 en adelante. Un estudio que se hizo en Australia, se vio que la gente que usaba incluso factor de protección solar de 15 en adelante prevenía hasta el 9.3% del cáncer de piel, del SEC, pues, y el 14% del melanoma. Y esto se los digo porque mucha gente cree que, pues, o sea, que el 50 es ultra superior al 15. O sea, sí es superior, ¿no? En porcentaje de protección, pero si tú tienes un paciente que no puede comprar, yo porque trabajo en un hospital público, entonces a veces mis pacientes no pueden comprar protectores solares con factor de protección 50, pero les da para un 15, pues es mejor que nada porque tiene una protección importante. ¿No? Y luego ya está la prevención secundaria. La prevención secundaria, bueno, pues es cuando ya tenemos daño actínico y vamos a seguir con las mismas medidas de las que ya hablamos, pero además yo sí ahí les recomiendo que usen un protector que tenga fotolías en la mañana y a mediodía, ya si se acuerdan, bueno, y además tratar las queratosis actínicas, que como ya les había dicho, cuando tenemos 5 lesiones o menos, en general, ¿no? También todo va a depender del paciente, porque hay pacientes que no están dispuestos a que le explote la cara con un tratamiento de campo, o que no tienen tiempo, o que son gente que sale a la luz pública mucho tiempo. Bueno, pues a esos les van tratando pedacitos ahí, las lesiones que más les vayan mortificando y ya, ¿no? Pero si lo ideal, pues cuando tienen muchas, es dar el tratamiento de campo. Y bueno, por qué se recomienda usar un protector solar con fotolíasa en los pacientes que ya tienen fotodaño? Bueno, porque se sabe que la fotoliasa, que es una enzima que se perdió durante la evolución, ¿no? Los mamíferos ya no la tienen, pero muchas algas y algunos, reptiles la tienen. Bueno, esta es una enzima que repara de forma directa estas lesiones de los dímeros de pirimidina y las vuelve a unir. Y además previene la mutación de P53. Esto sucede más o menos entre el 30 y el 40% de las células, que bueno, pues no son el 100%, pero es una gran ayudita.
¿no? Entonces, durante muchos años, todos los protectores solares estuvieron enfocados a la protección contra los rayos UVB, ¿no? Pero ahora ya también se usan para la luz visible, ¿no? Y para los rayos infrarrojos que se sabe que también tienen acción sobre la piel, no produciendo fotocarcinogénesis, pero pues sí dando otras cositas que a la gente no le gustan, ¿no? Entonces, la luz visible produce generación de radicales libres de oxígeno, eritema, daño térmico, pigmentación, y este es muy importante porque es lo que contribuye a agravar el melasma y las pigmentaciones postinflamatorias, sobre todo en fototipos más oscuros. Y entonces, si uno no le dice esto a los pacientes o no lo sabe, pues se van a seguir manchando, ¿no? La luz visible aumenta la expresión de las metaloproteinasas, disminuye el colágeno, el procolágeno y el reclutamiento de macrófagos. Y luego la luz azul, que es muy importante, un tercio de la luz visible del sol es azul. Pero bueno, dice, uno estoy guardada, sí, pero todas estas lucecitas que tenemos todos aquí, más la computadora, el teléfono, las pantallas, los focos LED, pero también producen luz azul. Y entonces estas producen hiperpigmentación, radicales libres de oxígeno, inmunomodulación y fotoenvejecimiento. Si eso nosotros no se los decimos a los pacientes, cuando les decimos, sobre todo cuando les estamos tratando por pigmentación, y dicen, no, pero es que no me puse el protector solar porque estaba en mi casa. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo pasas sentadota frente a la tele, a la computadora, trabajando? Entonces eso es importante porque si van a estar mucho tiempo en la computadora, que ahora todo el mundo estamos mucho tiempo en la computadora, pues sí hay que ponerse el protector solar, ¿no? Entonces yo tengo pacientes que me dicen, pues es que yo trabajo toda la noche en la computadora y yo, bueno, pues si te preocupa tu mancha y eres lo suficientemente neurótica, ponte el protector solar en la noche, aunque no sea solar, protector de luz azul, ¿no? Los rayos infrarrojos, que son los rayos que no se ven, que están al lado del rojo en esta tablita, estas de aquí, no se ven, pero sí se sienten. Producen fotoenvejecimiento porque generan radicales libres de oxígeno al nivel de la mitocondria, depletan los niveles de los betacarotenos y los licopenos, y hay sobreexpresión de muchas metaloproteinasas sin activar la formación de metaloproteínas, y esto va a producir además pues degradación del colágeno, ¿no? Y de la matriz extracelular. Entonces, esto nos va a dar pues las tan temidas arrugas, que hay que más bien quererlas y aceptarlas. Y esta foto ya todo el mundo la conocemos, conocemos este artículo, lo hemos visto, pero solo es para decirles que los rayos ultravioleta A, la luz visible y los rayos infrarrojos sí pasan la ventana, o sea, el vidrio. Entonces, también si alguien maneja y aunque vaya con aire acondicionado y todo, si tiene melasma y no se quiere arrugar, pues tiene que usar un protector solar que proteja, que ayude contra estas. Y ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, de protectores solares tenemos los que se llamaban orgánicos y los que se llamaban inorgánicos, ¿no? Que unos son químicos y otros más bien son físicos. Los orgánicos tienen compuestos aromáticos que absorben los rayos ultravioleta y tienen muchos productos, algunos pues producen para esto, y combinaciones, ¿no? Pero lo que contienen es que destruyen o distribuyen o transforman la energía de los rayos ultravioleta, a diferencia de los inorgánicos que son de compuestos minerales, que esto lo que hace es que no permiten el paso de los rayos ultravioleta, a diferencia de estos que los absorben un poco, ¿no? Los reflejan y son más estables que los orgánicos y producen menos irritación. La cosa es que estos hace muchos años pues eran muy incómodos, se veían horribles, parecía uno mimo o geisha o lo que quisiera, ¿no? Y entonces no se usaban, no se recetaban, la gente no los quería, ¿no? Aunque todos protegen contra lo que nos importa. Ahora, pues como ya tienen mucha mejor, algunas marcas han logrado mejorar la cosmética, pues ya se usan con mayor frecuencia. Y entonces hay una nueva generación de protectores solares en las que se combinan protectores orgánicos e inorgánicos, y entonces así ya tenemos algo que nos cubra los rayos ultravioleta, la luz visible, los infrarrojos y la luz azul.
¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando usamos los protectores solares con color, si tenemos a alguien que tiene manchas y lo que le preocupa son las manchas, tenemos que usar un protector solar con color, porque todos los que tienen color, además de que tienen dióxido de titanio, tienen óxido de hierro y el óxido de hierro puede tener color amarillo, rojo o negro y dependiendo de esas combinaciones que hagan con el dióxido de titanio y todo, pues le dan el color clarito, oscuro, no sé qué, que se usa como maquillaje. Y esto lo que hace, lo que tiene de ventaja es que pues también actúan contra la luz visible que es la que produce las manchas. Entonces, cuando estemos tratando algún tipo de hiperpigmentación, lo ideal es usar algún protector solar con color, que además de proteger, pues como ahora ya tienen una mejor cosméticis, pues tienen buena cobertura. Y bloquea cerca del 60% de la luz visible y la luz azul. Entonces, bueno, pues independiente, aquí estaba esta fotito, pero independientemente de la marca, todos los que tengan color es porque tienen óxido de hierro y eso les va a ayudar a las manchas a sus pacientes. Y ahora, de esta nueva generación de Umbrella, por ejemplo, la línea blanca, pues tienen una característica nueva que muchos protectores antes no tenían y que ahora ya también tienen muchos otros, que son la de tener antioxidantes agregados, ¿no? Para pues, disminuir la arruga y que haya más matriz extracelular y todas esas cosas. Y bueno, que tienen estas tres, además de característica, es que después de los 80 minutos de que te lo pusiste, aunque hayas sudado y te hayas metido a nadar y todo, todavía sigue funcionando. ¿No? Entonces, ahora sí ya les voy con el anuncio. Pero el anuncio es muy importante porque tiene cosas que yo no sabía y cuando hice esta plática no me querían pasar lo que tenían y ya estaba como la receta de la Coca-Cola que no te quieren dar que trae, ¿no? Pero bueno, el Umbrella, por ejemplo, el Umbrella Intelligent es muy importante para los que tienen fotodaño, que le estamos viendo, pero fotodaño no del que te arruga, sino ya fotocarcinogénesis, ¿no? Entonces ahí usamos uno que tenga fotoliasa y este además tiene ácido ferúlico y glutatión, que ambos actúan como antioxidantes, conservan la matriz extracelular, que ya sabemos que esa disminuye y entonces es cuando te arrugas, y además tiene tocoferol, que es un antioxidante, un antiinflamatorio y un hidratante. Luego tenemos el Urban Protect, que tiene además también antioxidantes, que es la vitis vinífera, que es un antioxidante, un antiinflamatorio, que regula la queratinización, entonces deja la piel más suavecita. Y tiene raíz de jengibre, que es un antioxidante y un antiinflamatorio, que ya sabemos que la contaminación también produce exacerbación de muchas dermatosis eczematosas, ¿no? Entonces, pues este funciona o se recomienda en las ciudades muy contaminadas. Y a mí el que más me gusta, pues es el Perfect Skin, que yo la verdad se ve mal que lo diga, pero casi no uso protector solar porque me lloran mis ojitos. Yo estoy en la sombrita, pero cuando lo uso como hoy, que me quiero ver más o menos decente, entonces me pongo a modo de maquillaje y tiene ácido cítrico, que es un antioxidante, un aclarador y un exfoliante suave, el tocoferol, que es un antioxidante, antiinflamatorio y hidratante, y bueno, además tiene lo que ya habíamos dicho del color, y tiene dimeticona, que da una sensación en la piel así como suavecita, como satinada, como rica, ¿no? Entonces, es importante también decirle a la gente que use cualquier protector solar que se tiene que aplicar entre 15 a 30 minutos antes de la exposición solar, porque suele suceder que te pones eso y ya los chamacos se quieren ir a la alberca, ¿no? O sea, se tiene que poner antes. Eso de que te lo pones en el cuerpo y que hay que esperar 10 a 20 minutos después de la aplicación solar para vestirse, pues, o sea, como yo no me pongo en el cuerpo, pero está bien que también lo sepan. Y lo importante es reaplicarlo dependiendo de dónde estés, qué tanto estás sudando, qué tanto estás exponiéndote a sol, entre cada 2 a 4 horas, ¿no? Pero no hay que olvidar el resto de las medidas para evitar, pues, los rayos ultravioleta, como esto. Y ya terminé. Provechito. Buen día.